Buenas tardes, espero que te encuentres bien. El día de hoy quería hacer este video tutorial para explicar o dar una introducción de cómo se deben de medir los alimentos cuando contamos con un instrumento especializado como este que está acá, que es una balanza. No importa si la balanza que tienes es digital, en el caso de este es digital, o si tienes una balanza manual. Cualquiera de los dos instrumentos te va a ayudar para esto. Ahora, si no cuentas con ningún instrumento de medida, pues te recomiendo que leas los posts anteriores. En uno de ellos yo te explico cómo puedes determinar cuáles son las cantidades que debes de comer de acuerdo al tipo de alimento y el tamaño de tus manos. Cuando tenemos este tipo de balanza, la primera duda que surge es cómo debemos de medir los alimentos en su estado natural, es decir, crudo, o en su estado ya cocido, o por otro proceso diferente en la cocina. Esta duda surge mucho y si vamos al internet, pues existen muchísimas informaciones, tanto autores que están a favor de que los alimentos deben de pesarse en su estado completamente natural, es decir, crudo, mientras que otros ya establecen que los alimentos deben de medirse en su estado cocinado. Ahora, ¿qué sucede con esto? Cuando nosotros pesamos los alimentos, normalmente en su estado crudo, le voy a mostrar esto que está acá, que es el arroz, normalmente suele tener un peso. Ahora, cuando ese arroz lo cocinamos, el peso suele cambiar. En este caso del arroz, normalmente el peso tiende a aumentar. Y por eso aquí es que viene la duda, ya que si yo tengo un peso cuando lo estoy haciendo crudo y otro peso completamente diferente, de hecho casi 3 veces el tamaño, pues la duda principal es, ¿estoy comiendo las proporciones adecuadas o no? Porque las medidas cambian bastante. La teoría más aceptada realmente y lo que más explica es que los alimentos deben de medirse en su estado natural, es decir, en su estado crudo. ¿Por qué? Me explico. Según lo que se establece, cuando un alimento se encuentra en su estado natural, como en este caso que vemos acá, este todavía conserva todas sus propiedades bioquímicas, las como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que sus proporciones, tanto de macronutrientes como de micronutrientes, van a ser la más exacta y la más completa. ¿Qué sucede? Normalmente en la cocina dominicana nosotros no hacemos la comida solamente para un individuo. Por lo general nosotros cocinamos y de ahí comen varias personas. Entonces cuando medimos en crudo, cuando tratamos de dividir los platos, pues al menos que todos vayamos a comer las mismas proporciones, que muchas veces es difícil, ya eso generaría un inconveniente. Entonces vamos a empezar y yo lo voy a clasificar de acuerdo a los grupos alimenticios y te voy a explicar cuáles son las variaciones. Aquí, como puedes observar, en este caso yo tengo una carne. Prácticamente en el caso de las carnes no importa el tipo, pero si estamos hablando por ejemplo de la carne de res, la carne de cerdo, la carne de vaca, la pechuga de pollo y demás, normalmente las carnes cuando son cocinadas tienden a disminuir del peso. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Cuando yo cocino las carnes, normalmente ellas botan líquido, botan agua. Las carnes, si ustedes se ponen a buscar un poquito sobre los valores nutricionales que poseen, están compuestos principalmente de las porciones lipídicas y también de las porciones proteicas. Una que otra tienen ciertas porciones de carbohidratos, ya que los alimentos no solamente están compuestos en su gran mayoría por un solo grupo de macros. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo mido la carne en su peso seco, pues va a tener una proporción mayor. Ahora, cuando yo la mido ya una vez cocinada, ya sea a la plancha, salteada o al vapor, esa tiende a disminuir de tamaño. Que las propiedades que yo mido acá cuando están al natural, pues prácticamente no varían, por eso es que establecen que deben de medirse en crudo. Pero si recuerdan, lo primero que les dije es que la carne está compuesta principalmente de lípidos y proteínas. Si nos vamos un poquito a las bibliografías de medicina y textos científicos, vamos a darnos cuenta que las proteínas principalmente cuando se le agrega calor sufren procesos de desnaturalización y eso podría cambiar un poquito su estructura. En mi caso personal, y esto ya lo utilizo yo como referencia, a mí me gusta medir las carnes tanto antes de cocinarla como luego de cocinarla para determinar las proporciones que yo consumo de una manera ya más correcta. Ahora, cuando la cocina otra persona en mi casa, pues ya ahí la tomo en cuenta cuando están cocinadas por lo general, ya que para mí es más fácil y más llevadero. Ustedes quieren pesarla cuando está en crudo, tienen que tomar en cuenta que las carnes normalmente, cuando son cocinadas ya sea a la plancha o son cocinadas salteadas o asadas, normalmente tienden a disminuir aproximadamente un 20% de su valor. ¿Qué quiere decir esto? Si por ejemplo 100 gramos de carne en crudo, una vez cocinada, esta va a disminuir un 20% porque va a soltar líquidos. Eso quiere decir que realmente yo estaría comiendo, en vez de 100 gramos, yo voy a estar consumiendo aproximadamente 80 gramos. Obviamente esto va a variar mucho
de una proporción a otra, también de cómo yo peso la carne, si la peso una vez la bajo de la nevera, es decir, congelada, o si la peso ya como está esta, que está más o menos descongelada. Eso es con relación a la carne. Entonces, como les decía, yo el valor nutricional lo tomo en cuenta ya una vez está cocido. Y también cuando yo lo voy a poner en la aplicación, trato de buscar ya la opción o la versión cocinada para saber la información. En el caso ahí mismo de los grupos, los pescados, esto más o menos suele ser igual, también disminuye una vez cocinados. Cuando lo tenemos en frasco normalmente pesan un poquito más, pero cuando yo lo cocino normalmente tienden a disminuir. Lo único que disminuye un poquito menos que en relación a la carne, normalmente suelen disminuir un 15%. Por ejemplo, si yo tengo un pescado y este pesa aproximadamente 150 gramos, pues una vez yo lo cocine, ya sea al vapor, ya sea al horno, pues este tiende a disminuir aproximadamente a unos 135 más o menos. Y eso es muy importante tomar en cuenta. Yo igualmente, al igual que las carnes, el pescado también lo mido una vez está cocinado. Ahora, ¿qué sucede? En el caso de otro grupo alimenticio, como este que tenemos acá, en el caso de la pasta, y este es un poquito más complejo de determinar, y aquí es donde realmente surge la duda. En el caso de la pasta, el arroz y otros tipos de alimentos que están compuestos principalmente por carbohidratos, ya que ese es el mayor temor. Si es la carne, decimos mientras más mejor, pero si es con los carbohidratos, por lo general ahí tendemos a ser un poquito más cuidadosos, ya que esas proporciones queremos tenerlas bien controladas, a pesar de que son buenas para nuestra salud, ya que recuerden que los carbohidratos nos brindan la energía inmediata para poder cumplir con todas estas acciones. Pero ¿qué sucede con relación a las pastas? Pues se pesan ya al cocinado, suelen normalmente duplicar su peso de 2 a 2.5 veces por lo general. Es decir que, por ejemplo, si yo aquí pesara 45 gramos de pasta, ya una vez cocida, sería realmente 115 gramos de pasta. Eso es algo que hay que tener mucho en cuenta. Si ustedes se fijan de los valores nutricionales, normalmente hay algunos envases que establecen si el alimento fue pesado en crudo o si el alimento fue pesado cocido. Normalmente las informaciones nutricionales que poseen es del valor nutricional en crudo. Pero ¿qué sucede? A mí personalmente, y esto es algo mío realmente, me gusta pesar tanto los carbohidratos contenidos en la pasta como en el arroz o cualquier otro tipo de eso, también los víveres, en cocinados. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta pesarlo cocinado? Porque cuando yo hago los alimentos, yo no agrego muchos condicionantes, que también esa es otra cosa que le agregamos a los alimentos, pues yo puedo más o menos tener un control. Yo, igual que las carnes, lo peso en crudo más o menos para tener un balance, pero siempre suelo calcular que en crudo tiene que darme un peso menor y ya en cocinado tiene que darme un peso un poquito mayor. Esto, como ustedes lo pueden saber, realmente hay muchas aplicaciones que nos ayudan a determinar cuáles son las proporciones de los alimentos. Lo ideal es que nosotros coloquemos el método ahí mismo, el nombre del alimento y el método. Si ustedes van a colocar pasta, pues coloquen pasta cruda, y si la van a colocar ya realizada, pues coloquen pasta cocida o el método que ustedes utilizaron. Ahora, esto es muy importante y realmente es muy variante, y es que el método de cocción o el método de realización va a determinar prácticamente todo de cómo debemos de pesarlo. Pues cocinamos la pasta, todo va a depender de lo que le echemos. Si le echamos un poquito de leche, pues la leche habría que medirla aparte. Si utilizamos los tomates y demás. Por eso es que muchos autores recomiendan la medición de los alimentos en crudo, porque así podemos determinar exactamente qué estamos comiendo de cada cosa. Pero ya hay ciertas aplicaciones y ciertas informaciones en lo que uno puede encontrar pues comida más o menos preparada. Yo lo que les recomiendo es que si ya lo van a utilizar completamente preparado, o sea, la pasta la van a pesar ya con todos sus ingredientes en sí, pues que traten de buscar aplicaciones que le den todas las informaciones o la receta que utilizaron para medir ese alimento. Eso fue con relación a la pasta. Recuerden que el peso aumenta aproximadamente de 2 a 2.5 veces su tamaño. En el caso del arroz, este es similar a la pasta, pero crece un poquito más. Por lo general, el arroz suele triplicar su tamaño. Dígase que si estos son 45 gramos aproximadamente de arroz, pues cuando yo lo cocine va a pesar 3 veces el tamaño, que sería aproximadamente unos 135, por ahí es que va. Entonces el arroz por igual yo lo peso tanto crudo para determinar qué cantidad, y así también no me sobra, porque no me gusta cocinar y desperdiciar los alimentos. En relación con las legumbres, y yo tengo dos tipos, esto va a ser muy variante. ¿Por qué? Porque las legumbres pueden venir en dos versiones. Pueden venir en su opción ya más natural, que es esta opción, o pueden venir en la proporción del enlatado. Y aquí ya tengo una cerradura, aquí tengo otro enlatado para mostrarle, ya que esto es un poquito diferente. Cuando yo mido las habichuelas, normalmente en este tipo, que vienen ya en su porción más natural, yo suelo medirla también antes de cocinarlas, es decir, antes de prepararla, y también luego de que la prepare. Y normalmente lo que yo tomo en cuenta es que luego de su preparación.
porque esta es la versión natural. Ahora, en el caso de utilizar los enlatados, principalmente para las legumbres, la opción que yo suelo utilizar siempre es la versión cruda. ¿Y qué? Porque ya estos alimentos prácticamente pasaron por un proceso, lo cual es para poderlo conservar y ponerlo en eso, y por lo tanto si yo lo tomara en su versión natural, pues el equivalente no sería muy exacto, ya que estos alimentos son procesados. Esto pasa igual con las tunas, con las sardinas o con cualquier otro tipo de enlatado. Yo normalmente tomo su peso simplemente en crudo, no lo peso nuevamente cuando lo cocino. No es lo mismo el peso que va a tener este enlatado como el peso que va a tener al natural, por eso solamente tomo en cuenta el enlatado. En el caso ya, por ejemplo, de los víveres, como son los plátanos, la yuca, las papas y demás, que son otros tipos también de fuentes principalmente de carbohidratos, yo normalmente suelo pesarla una vez preparada. Esto también suele cambiar un poquito, pero el peso realmente que cambia no es significativo. Por eso por lo general no la mido mucho en crudo, solamente la mido cuando quiero cocinar al exacto y ya determinar. Esto pueden absorber un poquito de agua, sí, todo va a depender del grupo, pero realmente no es tanta en comparación como el arroz y la pasta. Por eso solamente tomo su proporción una vez ya cocinado. En caso de estos aceites, aquí lo traje, todo va a depender del tipo de aceite que yo utilice. Recuerden que el aceite no es malo en la vida. Los lípidos, los carbohidratos, aunque lo tengan como algo malo en la vida, pues realmente no son malos. De hecho, son beneficiosos para nuestra salud, al igual que todos los otros nutrientes como micronutrientes para nuestro cuerpo. Normalmente el aceite que yo utilizo es el aceite de oliva, a veces recomiendo el aceite de coco, pero para mí ha sido una opción más saludable hasta el momento. En el caso del aceite en spray, esto es completamente diferente. Yo se lo puse, pero realmente no se mide con la balanza, sino que se mide por el tiempo. Aproximadamente un medio de segundo equivale a 0.5 gramos y pues prácticamente yo contabilizo el tiempo para determinar cuántas proporciones. Estas opciones a mí me gustan mucho porque son una opción baja en calorías y pues me permiten realizar opciones saludables, como es el caso de los panqueques, para que no se peguen. Ya en esta opción yo tampoco utilizo la balanza para medirla, que son los aceites como tal, pues yo utilizo más bien una cucharadita. Hay algo que nosotros normalmente en la cultura dominicana solemos utilizar las tapitas para medirla y normalmente eso no es una medida muy buena, ya que una tapita a veces, dependiendo de esta pequeñita, pero normalmente la que trae puede dar una proporción mucho mayor que una cuchara y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Si tienen la información nutricional, una cucharadita por lo general de aceite de oliva puede tener aproximadamente 60 calorías y un contenido de 6 a 7 gramos de lípidos, los cuales en una alimentación pues pueden ser adecuados, pero si no se toman en cuenta los otros alimentos fácilmente podríamos pasarnos, porque normalmente solemos utilizar el aceite en la mañana, que si vamos a cocinar tal cosa, a las comidas y también en la cena, entonces hay que tener un especial cuidado con eso. En este caso la mantequilla de maní, al igual que los anteriores, yo suelo medirla también, ya que esto por lo general nos dice que es por cucharada. Pero a mí me gusta medirla porque lo que puede ser una cucharadita para ellos, para mí puede ser otra cosa. Entonces lo que yo hago para medirla es que primero mido la cuchara, coloco nuevamente en cero y luego la mido con el contenido. Normalmente vienen en una de 32 gramos la cucharada y así sucesivamente, he visto también de 28. Este tipo de alimento también yo lo mido en fresco, obviamente, antes de agregárselo a cualquier otro o mezclarlo con cualquier otro elemento. Que es la avena, normalmente yo suelo medirla casi siempre en crudo. Esta sí me gusta medirla bien en crudo y cocinada ya no la tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque normalmente la avena yo suelo comerla con fruta, preparada por lo general con manzana y con leche. Entonces ya cuando yo le agrego la fruta y la leche es muy difícil determinar cuál es el peso real de la avena. Y la avena suele absorber mucho líquido y por lo tanto su proporción exacta, determinarla, es muy variante. Por eso yo suelo recomendar que la avena se mida, en su versión natural, es decir, en cruda. Otros alimentos que normalmente también se miden en crudo son, por ejemplo, el huevo, que se mide en crudo. El huevo yo por lo general lo suelo tomar como unidades, pero hay ciertas personas que lo miden, ya que ustedes saben que hay huevos que pueden ser unos más pequeñitos que otros pueden ser más grandes y así sucesivamente. En el caso también de los embutidos, como es el caso del jamón y el queso, también yo suelo medirlo por unidades, ya sean rebanadas, ya que determinar las proporciones puede ser un poquito cansón, al igual que las tortillas. Y en fin, para no hacer este video más largo, pues de manera general yo recomiendo que midan los alimentos como a ustedes les sea más cómodo.
Lo ideal, como le había establecido, es medirlo en crudo, pero tienen que tomar muy en cuenta en eso qué tipo de alimentación ustedes están siguiendo y dónde están calculando nutrientes, porque muchas de las aplicaciones que nosotros utilizamos, normalmente las personas ya tienden a subir los alimentos en su versión preparada, y si nosotros le hacemos la versión cruda, pues obviamente vamos a tener una proporción un poquito mayor. Si ustedes van a utilizar este método, les recomiendo que busquen guías en donde se encuentren todos los alimentos en su manera más natural para poderlo llevar a cabo. En el caso de que quieran medirlo cocinado, pues hagan igual que yo, asegúrense de que el alimento, una vez digitado, diga la versión cocinada para también tener la proporción exacta. Si ustedes se encuentran dentro de un plan nutricional, siempre pregúntenle a la persona que le elabora el plan si los alimentos está tomando en cuenta en la versión cocida o en la versión natural. Si ustedes lo miden en crudo, pues continúen haciéndolo así. De hecho, es la forma más recomendada y la forma más exacta de hacerlo, pero traten siempre de tener las proporciones adecuadas, ya que, como les dije, no es lo mismo 40 gramos crudo que 40 gramos cocido. Es mucha la diferencia que puede haber. Espero que este video le haya sido de mucha ayuda para cada uno de ustedes. Pues nada, espero que les haya gustado.